Hola a todos, bienvenidos a Código Trading, a un nuevo directo. Y en esta ocasión me voy a sincerar totalmente con vosotros. Y después de muchísimos años estudiando los mercados, analizando miles de eventos, probando estrategias en el pasado durante muchísimos y muchísimos años, la conclusión a la que se llega es muy sencilla. Todo el mundo pierde porque el análisis técnico no funciona. El análisis técnico es una filfa, es una ilusión. El precio se mueve en tendencias, se mueve de forma lateral, porque es lo único que puede hacer. Está en un plano bidimensional en el que puede subir, puede bajar o puede ir lateral. Y hoy te voy a demostrar, utilizando el modelo científico, por qué todo esto es una ilusión. Y por eso te digo que no tomes más cursos de trading. Con esto no te estoy diciendo que tomes el mío. Estoy diciendo, no tomes más cursos, y ahora te voy a demostrar por qué prácticamente todo lo que encontrarás en la red de formaciones, de brokers, te incentivan a que hagas análisis técnico y trading discrecional. Y no funciona, no es tu culpa que pierdas. Pierdes porque todo eso es una ilusión. No se puede prever qué va a hacer el precio por trazar 4 líneas en un gráfico. Y lo vamos a ver, pero antes tengo que pasar a lo que son los patrocinadores de este canal. Y en primer lugar, aquí. En primer lugar tenemos a AAAFX, es un broker con las comisiones muy bajas que realmente funciona de maravilla, por eso me he pasado yo a trabajar con ellos. Y si queréis abrir una cuenta, podéis abrir una demo gratis con ellos. Os dejo el link tanto en la descripción como en pantalla, como también en pantalla cuando el vídeo esté ya terminado, el directo, porque ahora estoy en directo, pero cuando esté colgado quedará arriba, y también en la descripción. Y además, si utilizáis este link y sois de Latinoamérica, tenéis la opción de optar a un bono de hasta el 100%. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos, porque el trading implica un alto grado de riesgo y es bajo vuestra responsabilidad si acabáis operando con dinero. El otro patrocinador del canal no es otro que Forex Tester, y va muy relacionado con el vídeo de hoy. Es el software que me permite analizar hasta 20 años en el pasado en cientos de activos financieros y acabar pues viendo qué es lo que sucede, si funciona o no, qué funciona y qué no, por qué el análisis técnico no funciona, todo ello en este broker que os tenéis en pantalla y en la descripción. Y también es patrocinador del canal y lo tenéis con un precio inferior al oficial, y aparte en la descripción tenéis un 10% de descuento extra en comisiones. Bien, paso a la intro y enseguida os mando saludos a todos, y tranquilos que el tema de hoy va a dar mucho que hablar y me gustaría que hubiera debate. Podéis expresaros libremente en el chat y empezad a saludar, porque a la que acabe la intro pues hablaré con los que ya habéis comentado por el chat. Bien, pues vamos allá. El primero en escribir ha sido Ibertemoni, que dice: hola amigos, bendiciones, soy nuevo por aquí, he estado viendo muchos tutoriales sobre trading y a veces he querido configurar desde Binance y operar, pero no sé cómo configurar desde cero. Aparte hay una opción que no me tira la pantalla de mi computador. Pues bueno, no es en el tema que vamos a hacer en el directo de hoy, entonces no creo que nos dé tiempo a resolver estos temas, pero os animo que si alguien le puede resolver las dudas, pues por el chat podéis escribir la solución a lo que comenta. Tenemos también a Luther, que dice: buenas tardes Dave, buenas tardes a todos. Tenemos a Luis, que dice: buenas tardes. Francisco, presente profe Dave. Nahuel dice: hola, ¿este broker sirve para Argentina? Sí, sirve para Argentina. Puedes trabajar con AAAFX perfectamente desde cualquier país de Latinoamérica. Mauricio dice: buenas tardes Dave, presente desde Perú, y además ya sabéis, desde Argentina o Perú, cualquier país, Colombia, que tenemos a
curso gratis índices sintéticos visionarios, que saluda desde Colombia, pues desde estos países tenéis la opción de optar al bono del 100% que os comentaba. Y vale, vamos a ver un gráfico. Y voy a hacer un ejercicio muy rápido y después ya profundizaremos con muchos más. Fijaros en este cambio de tendencia. Cómo venía la tendencia cayendo y de repente, bueno, no pongo ahora este nivel, simplemente trazo este nivel de aquí, que como podéis ver es un nivel que apoya aquí, sigue apoyando aquí, sigue apoyando aquí, vuelve a apoyar aquí, después lo rompe y mirad qué entrada más preciosa, como este nivel técnico justo se alinea con este punto de aquí haciendo esta trampa y este cambio de color, qué entrada tan bonita y qué bien estamos leyendo el precio. Pues y si os digo que todo eso no viene a ser más que una ilusión, que lo que estamos viendo en pantalla no es un gráfico de trading, lo que estamos viendo en pantalla es un gráfico generado por ordenador totalmente aleatorio, está replicando, asemejándose al eurodólar a nivel de la cantidad de pips, pero esos pips, si es positivo o negativo, se generan totalmente aleatorios. ¿Y qué diferencia hay en esto que es totalmente aleatorio? Y por lo tanto esa aleatoriedad nos dice que aunque haya 25.000 niveles y un montón de cosas, no tenemos una mayor probabilidad de que vaya el precio de aquí a aquí. O sea, no se trata de eso, no vamos a adivinar, no vamos a decir, es que hay un 80% de opciones que el precio suba, no, pues hay un 50% que suba, un 50% que baje. Y voy a enseñaros con todo lujo de detalles cómo llego a esta conclusión y os voy a aportar pruebas, porque al final, dentro del trading es como todo, poco método científico, ya sabéis, a mí me gusta aplicar el método científico, el modelo científico, matemáticas, estadística, ciencia, para analizar y ver qué probabilidades hay a favor o en contra en una estrategia. ¿Qué diferencia hay entre este gráfico? Estoy en Forex Tester con un gráfico generado por ordenador aleatoriamente, lo podéis ver porque aquí pone que el eurodólar vale 0,36 y aquí 0,79. Pues nunca el eurodólar ha valido 0,36 y mirad, estamos eurodólar H4, son velas generadas por ordenador y aquí tenemos un gráfico igual al de antes, pero este sí que es eurodólar. Voy a poner la misma, no, estábamos en un minuto, eurodólar un minuto, y en el tiempo real es ahora mismo tal como está. ¿Cómo puede ser tan parecido? ¿Cómo puede ser que un gráfico generado por ordenador se parezca tanto a un gráfico de verdad? Pues ahí vamos a ver hoy y vamos a profundizar en este tema. Se ha activado un poco más el chat, me quedé ahí. Frederick dice, saludos desde Colombia, tenemos Ibertemoney, OC líder excelente. Manuel, me imagino que lo que sucede es que los que enseñan trading son institucionales y los brokers viven de las pérdidas de los novatos. Exacto, eso es uno de los temas. También tenemos a Nuria que dice, a ver, me voy a quitar el chat de aquí. ¿Cómo lo hacía? Aquí, abrir en otra ventana porque me lo estoy tapando yo mismo con el micro. Ahora sí. Tenemos a Nuria que dice, hola a todos, más cosas a descubrir. Gracias, Dave. Frederick dice, profe, el broker AAA, el depósito mínimo es de ¿cuánto, profe? Gracias. Pues no estoy seguro. O sea, tendría que buscar depósito mínimo FX $300. Depósito mínimo para abrir una cuenta en AAA FX son $300. Pues mira, ahora ya lo sé, porque no lo sabía. O sea, como yo me abrí una cuenta más grande, tampoco sabía cuál era lo mínimo. Y Ibertemoney dice, ¿habrá forma de ganar por medio del trading sin darle dinero a nadie? O sea, un intermediario financiero es necesario. Entonces, alguna comisión tendrás que dar al intermediario financiero, ya sea un broker, ya sea un banco tradicional, que también ofrecen la opción de operar en el mercado, pero es más caro. Y después, por otro lado, está el tema de impuestos.
Entonces, incluso en el mundo criptos también hay los exchanges que cobran las comisiones. O sea, gratis no hay nada. Bien, vamos poco a poco con este vídeo y primero desmontaremos 3 principios del análisis técnico. Los 3 principios son que el precio lo descuenta todo. ¿Qué significa que el precio lo descuenta todo? Pues que aquí en este precio vemos que es aleatorio, pero si no fuera aleatorio, veríamos todo. O sea, a qué hora se ha levantado el director de la empresa, si el gerente ha discutido con su mujer, si van a comprar X cosas, todo se ve en el precio. Entonces, uno puede decir, es que soy tan buen analista que lo veo todo en el precio, pero es mentira. O sea, no se ve todo en el precio. Otra cosa es que el precio lo mueven un montón de cosas y lo que se acaba viendo en este gráfico son un montón de cosas que lo mueven. Pero uno al ver la vela no ve lo que ha hecho mover realmente y lo que ha pasado. Porque lo de que el precio es eficiente y lo descuenta todo, pues no significa que simplemente por ver esta gráfica ya lo sabemos todo de esa empresa. Sin mirar balances, sin mirar historiales, sin mirar ninguna cosa, ya solo con el precio sabemos absolutamente todo. Pues eso, el que lo diga, no es verdad. Y al final, lo que acaba sucediendo es que hay el efecto casino, ¿no? El tema de, me pongo en una racha positiva, gano, ahora empiezo a perder, y eso crea adicción. Y al final, uno se vuelve adicto a eso. Y las academias, los brokers, saben eso y al final es como, es que estás perdiendo porque no has analizado suficientemente bien, no eres buen analista, no has hecho un análisis discrecional. Y es que todo eso no es así. O sea, no se gana por ser un buen analista discrecional. Se gana por tener una estrategia testeada en el pasado por miles de eventos y habéis visto el ejercicio del gráfico aleatorio. Eso no es una prueba totalmente irrefutable de que como aquí también coincide todo, pues lo que coincide en el mundo real es una filfa, ¿no? Cuando en un gráfico ves coincidencias, niveles que se tocan, no. Pero me dirás, y al final, ¿tú por qué usas el análisis? O sea, si yo lo desmonto, ¿por qué lo utilizo? Pues porque lo utilizo, pero no creo en él. O sea, no es que piense, si hago un buen análisis voy a ganar. No, es, analizo algunos comportamientos del precio que cuando suceden, no es que el 90% de las veces la trampa se va para arriba. No, es un 30% de las veces se va para arriba. Y un 20% se queda lateral, un 30% el precio cae, y hay unos porcentajes de lo que sucede una vez ha habido ese comportamiento, pero ahí después vemos cuánto recorrido, pues el 30% de las veces corre 100 pips en H4, el 5% de las veces corre 1000 pips, y con esos porcentajes uno puede ver si hay una probabilidad estadística a su favor, pero siempre en el largo plazo. Yo no sé qué hará una operación, no sé qué haré esta semana, no sé si este mes ganaré. Puedo perder este mes, pero no dejaré de hacer lo mismo porque sé que en el largo plazo el precio, pues, no el precio, mi balance tiene una probabilidad estadística favorable, matemática y cuantitativa. No tengo una varita mágica y sé algo que otros no saben. No. Tengo un gran backtest en el que he encontrado cosas que rompen la aleatoriedad del mercado si se aplican de cierta manera, pero no significa que gane un 90% de las veces y sepa qué hace el mercado. No. Pierdo muchas operaciones, pero a largo plazo gano más de lo que pierdo. El segundo principio del trading es que la tendencia es tu amiga. Entonces, es lo que os decía. La tendencia existe antes que los análisis y los analistas y los analistas de los gráficos. O sea, en un entorno bidimensional donde hay un eje de precio, bueno, aquí lo tenemos
tenemos un eje de tiempo y un eje de precio. Aquí el precio. Entonces, en el eje temporal, lo que vemos son, pues aquí, 4 horas. Cada 4 horas se hace una vela. En el eje de precio, lo que vemos es $1, 0,56, vemos distintos precios, ¿no? 0,82, y al final el precio o sube o baja o se queda igual. Ni te va a salir de la pantalla fuera, ni te va a ir adelante o atrás, solamente pueden pasar esas cosas. El tercer principio es que todo se repite, y este es el gran problema de pensar que cada vez que suceda esto y tengamos, por ejemplo, esta trampa, pues cada vez, digamos, que sucede A y tiene un tamaño X, una fuerza, unos X parámetros, pues pensar que siempre que hay A en el pasado vemos que después hay B. Pues no, ese B será un 30% de las veces, por ejemplo. Y otro 30% lo que sucede es que primero da un retroceso de X distancia por debajo del mínimo que había tomado y después sí que dispara. Y en otro 20% el precio cae. Estoy haciendo lo que acaba saliendo en un backtest. Entonces uno, sabiendo todo eso, no es que tenga una probabilidad mayor de que el precio me llegue a TP, es que tengo unas estadísticas y sabiendo eso digo, vale, si voy con el stop aquí pegado, ganaré el 30% de las veces, pero si tengo el stop más lejos, ya es un 60%. Pero claro, en ese caso tendré el TP más cerca y entonces el ratio no es tan favorable. Y si voy a ese ratio, pues podría ser rentable la estrategia, pero veo que me sale más a cuenta un ratio más grande. Ahí vas analizando y de todas las cosas que pueden suceder a nivel cuantitativo las estudias y sacas una estrategia. Pero no es, o sea, quiero que quede claro que no es que no se pueda ganar absolutamente nada con el análisis técnico, sino que no es que cuando confluyen 25.000 niveles esto me le rebota aquí, además el RSI... Espérate que estoy escribiendo justo donde estoy yo. Además de rebotar aquí me hace una trampa y el RSI está sobrevendido, sobrecomprado y aparte la media móvil cruza justo por aquí y apoya. No, cuando se alinean todos los planetas, la mitad de las veces irá en un sitio y la mitad en otro. Entonces, los análisis no funcionan. No te obsesiones en ser el mejor analista del mundo porque no vas a ganar, serás un buen analista. A lo mejor eres tan buen analista que te contrata una firma. Pero el analista no opera, ¿eh? El analista hace análisis. Lo otro es el trader, el operador. Entonces, quiero que tengáis claro que al final lo que buscamos son probabilidades en el largo plazo. El otro gran enemigo es el corto plazo. Yo veo que muchos de la comunidad y muchos alumnos se desaniman porque esta semana han devuelto lo que habían ganado. Eso es mentalidad cortoplacista. Tienes que pensar no en lo que ganaste hace una semana y lo que perdiste esta semana, sino a coger el backtest y mirar anualmente. Decir, mira, haciendo esto, y lo voy a hacer durante años, estaré 5 o 10 años haciendo esto, pues yo sé que la media anual es del 28,6% de beneficio. Y el drawdown máximo es del 19,6%. Por lo tanto, si sigo haciendo lo mismo y no dejo que mi psicología y mis emociones intervengan, voy a poder replicar lo que ha pasado estadísticamente en el pasado. Pero no voy a ser un adivino. Cuando tomo una operación, puede pasar cualquier cosa. Unas se van a TP, otras se van a stop loss. Y vamos a operar, ¿eh? Vamos a tomar alguna operación. Vamos a ver, Manuel, que dice: un trader experimentado me contó que todos los brokers venden nuestras posiciones a los grandes inversionistas, quienes manipulan el mercado. Bueno, eso de que venden, a ver, aquí lo que sucede con los brokers es que la mayoría
de brokers no ejecutan tu orden en el mercado, juegan como un casino. Si saben que más del 95% de los traders que tienen pierden, pues es mejor jugar como tu contraparte. Si yo, cuando tú compras, yo vendo y hago justo al revés de ti, pues voy a ganar. Lógicamente, hay brokers que no hacen eso. Y después hay brokers híbridos que lo hacen con los clientes que pierden y con los que ganan no. Ya el tema de vender las posiciones de grandes inversionistas que manipulan el mercado y todo eso, bueno, más que nada es vender el historial de órdenes, ¿no? Saber qué está haciendo, en qué momento hay más traders comprando y vendiendo, en qué niveles. Todo eso sí que puede ser vendido para que los grandes pues hagan uso de ello. Más que manipular es saber dónde hay órdenes stop, órdenes TP, dónde hay liquidez, todo eso, ¿no? Aquí estamos con el mercado en tiempo real en M15, en una cuenta real con AAAFX. Y si queréis tener pues una cuenta como esta de aquí, en versión demo, por ejemplo, es gratuita, lo podéis hacer en el link que ya os dejé. Lo vuelvo a dejar porque si alguien quiere replicar o ver exactamente lo que yo hago, lógicamente el gráfico aleatorio no, pero esto sí, porque esto es el mercado ahora mismo, en este momento, en tiempo real. Dice Edu si el vídeo queda grabado. Sí, el vídeo quedará grabado en el canal, todo entero, o sea, íntegramente el directo queda en el canal y lo podéis disfrutar. Pues vamos a ver si tenemos entradas por aquí. Veo que sí. Sony 21, en 10 minutos podríamos tener trampas en más de un par. Ya os digo, la trampa por sí sola, que es el rebote en un nivel así, cuando hay una pillada a ese nivel entre el 5 y el 50, bueno, este Fibonacci no está con los parámetros, pero la estrategia en sí, si solo es, mira, hay un nivel y cuando tomo aquí la entrada y pongo aquí el TP, sin ningún tipo de gestión ni nada, no vais a ganar. Pero ni en esto, ni en el hombro cabeza a hombro, ni cuando el RSI está sobrecomprado, ni con la media móvil cuando el precio rebota ahí. O sea, no hay nada técnicamente que te dé realmente un beneficio. El beneficio viene por dos cosas. Uno, por la gestión que haces una vez has entrado. Y dos, por el ratio. Por ejemplo, tener un stop cerca y un TP lejos, aunque te salten muchos stops, cuando hay un TP está compensando, porque si la trampa funciona, pues gano 50, en cambio si va en contra pierdo 5, o pierdo 10, pero pierdo menos. Sería el caso, por ejemplo, tener este TP con un stop aquí pegado. Sería un ejemplo, por ejemplo, y aquí la entrada ya sucedió, mira, la vamos a tomar y así la vemos. Vamos a poner 0,1 de volumen, compramos, acepto y ponemos el stop en extremo y el profit en, bueno, lo hago en los cuerpos. ¿Veis? Me gusta más ir a los cuerpos y ya nos da un ratio suficiente. No se me puso el stop, ahora sí. Y lógicamente, al haber entrado en este punto con este stop loss y este take profit, la probabilidad mayor es de perder. Ya os lo digo, lo más probable aquí es que perdamos. ¿Por qué? Pues porque si vamos aquí de TP y aquí de stop, pues habrá un 50-50 porque es la misma distancia. Pero como estoy poniendo un stop a la mitad de pips que el TP, pues es mucho más probable, hay 2/3 de probabilidades de que salte el stop. Y si vais al mercado pensando que cuando sabéis analizar ganaréis el 90% de las veces y además más un recorrido grande, pues os vais a frustrar mucho, porque esto no funciona de este modo. Bueno, hemos tomado esta entrada, voy a abrir aquí para ver un poquito cómo va. Estamos con un poco de pérdida, de momento tenemos que pensar que también está un poquito de spread, que es muy bajo, pero
influye. Ahora estamos en positivo, ahora en negativo, porque va fluctuando, como es lógico, el precio. Y yo estoy a favor de tendencia, sí. La tendencia es mi amiga, ¿no? Dice el segundo de los principios. Pero ya os digo, al final el análisis acaba siendo una ilusión, porque aquí también gano. ¿Y cómo os quedáis en eso? Esto ahora es el Forex Tester, ya no estoy en el MetaTrader. Si os digo que aquí también gano, o sea que yo pruebo mis estrategias en data aleatoria y también puedo ganar en la data aleatoria, si la estrategia es rentable. Pues porque al final, en un entorno aleatorio con una buena gestión y un buen ratio, una buena estrategia, también se puede ganar. Eso es la demostración de que aunque el mercado sea aleatorio y el análisis sea un poco una filfa, una ilusión, en el fondo uno puede ganar, incluso en un entorno aleatorio, pero no porque sepa dónde va el precio, sino porque tiene un gran backtesting, tiene un análisis de datos inmenso que le permite crear estrategias que realmente puedan dar a largo plazo más ganancias que pérdidas. Aquí tenemos esta entrada y vamos a ver si tenemos más posibles entradas. Aquí sería para entrar a la baja, pero no la hay. Aquí depende de cómo acabe esta vela, puede dar una trampa alcista. En la libra también podría dar una trampa bajista, pero faltan 4 minutos para el cierre de vela. Aquí estamos aquí. Sí, aquí sí. Aquí es clara. Esta ya la hemos tomado porque fue la vela anterior que dio la trampa. Y australiano, vale. Pues tenemos esta de aquí, que es una trampita, también a favor de tendencia. Es muy parecida a la del dólar CAD, también alcista. El precio está muy alcista. Y la vamos a tomar. Si queréis comentar algo, discrepáis de algo de todo lo que yo comento del análisis, lo podéis hacer. Yo siempre os digo, toda opinión, siempre que sea desde el respeto, pues se puede hablar. Dice Edu, si no espero que la vela cierre. ¿Sabes qué pasa? Que en dólar CAD ya cerró. Es esta vela de aquí. Como el precio estaba más o menos donde cerró, pues entré. Pero sí que ahora, por ejemplo, aquí estoy esperando al cierre. Pero aquí no es que haya tomado la decisión con la vela actual, siempre con vela cerrada, o sea, es la anterior. Ahora estamos ganando 77. Si me pongo encima puedo saber lo que es la pérdida, serían 6 euros y el beneficio serían 13 euros. En caso de ganar o en caso de perder. Y aquí ahora ya solo faltan 2 minutos y vamos a repasar. Aquí también podría dar algo. Aquí también ahora mismo, porque es vela roja, pero como la que está más clara es dólar yen, pues iremos a por el dólar yen primero. A ver, dice Anderson, hola Dave, ¿qué tal? Disculpa, ¿podrías hacer el SAP en eurodólar H4 desde el 14 de julio? Si no es mucha molestia, gracias. Sí, podemos hacer el ejercicio de analizar el SAP, que es mi manera de analizar la tendencia en lo que comentas en eurodólar H4 desde el 14 de julio. Vamos a tomar unas entradas y nos ponemos a hacer el ejercicio que me estás sugiriendo. A ver, para no molestar, me pongo aquí, que así veis también el precio aquí en la parte baja de la entrada de dólar CAD, es esta de aquí, que veis que estamos en el mercado. Y bueno, es una entrada con poco riesgo. En caso de pérdida, pues son 6, en caso de ganancia 13. Con este tamaño de cuenta, eso es un riesgo muy, muy, muy pequeño. Así que, mira, ya está por terminar esta vela. Vamos preparando. Y a punto de cerrar la vela, pues ya podemos comprar con el stop en la parte baja. En este caso son 7 de pérdida y el take profit
en este extremo de arriba. Ahí tenemos otra entrada y vamos a ver las otras. Esta de aquí es muy pequeñita. Tenemos dólar franco que dio una entrada clara. Para no ponerme a medir y todo, si no la veo clara, en lugar de mirar todo, simplemente no la tomamos, como la de euro dólar. Stop loss. Take profit. Aquí el ratio no es tan bueno. Si me voy a cuerpos, 5. O sea, me voy a mecha, que así tenemos un ratio más favorable. Libra dólar también la hay. Vamos a tomar entradas en vivo y en directo. Estamos en el mercado en tiempo real, si vosotros queréis seguirlo. Estoy en libra dólar M15 en este momento. Y vamos a vender. Aquí la distancia de stop es muy pequeña y la de TP muy grande, o sea que arriesgando únicamente 6 podemos ganar 30. O sea, es un ratio muy interesante. Y bueno, ahora ya tenemos unas cuantas entradas. En total 4. Si vemos así, podemos ver todo a la vez. Tenemos entrada en estos 4, en australiano y en euros los únicos que no. Y fijaros que tenemos entradas en buy, 3 compras y una venta. O sea que no estamos posicionados en todos lados en la misma dirección. Mientras tanto voy a hacer caso al chat. Primero Anderson, que comenta eurodólar H4, eurodólar H4 desde el 14 de julio. Pues es lo que, mira, el 14 está por aquí, es lo que vemos en pantalla. Y me voy a poner en un lugar que no moleste tanto, aquí abajo. Entonces, secuencia de altos y bajos. Lo primero, identificar un 1-2, o sea, un movimiento con una pausa. Voy a retroceder un poquito más. Quito el play. Así. Y claro, aquí veníamos de esta caída. Es como que la secuencia aquí es el punto donde quieres empezar. Tenemos este bajo. A continuación tenemos este alto de aquí. O sea que este sería el punto alto, este el punto bajo, este un nuevo alto, más alto, después este punto de aquí, este alto de aquí, y ahora mismo se ha roto y tenemos este de aquí. De tal manera que si unimos la secuencia, estaríamos en esto. Bueno, con este grosor claramente no. Ahí. Esta sería la secuencia de altos y bajos. Y esto nos dice que en este punto de aquí ha habido cambio de tendencia, que venía alcista y con este retroceso profundo ya nos rompe 2 niveles de SAP y pasamos a bajistas. Estoy en un vídeo de análisis técnico enseñando un tema de análisis técnico y de lectura de tendencia, justamente lo de la tendencia, esto amiga y todo lo que he criticado. Pero lo que quiero que entendáis es que no por saber hacer este análisis se gana. No por ser un buen analista uno gana. Se gana por hacer lecturas y estudios en el pasado de una estrategia, optimizaciones. Y no es dónde entro, es cómo gestiono, cómo hago, qué ratio tengo y todos los datos analizados estadísticamente. Ese es el tema. Vale, estamos ganando 7,38 porque tenemos algunas que están tirando a favor, como la libra y dólar canadiense. Ya veis, es una cuenta nueva, esta de aquí, que vamos a ir operando, con esta cuenta. Vamos a utilizar para todo lo que son prácticas en los directos y todo eso.
¿En qué momento sugieres hacer la entrada? Bueno, yo estoy entrando cuando hay una trampa, es un movimiento, o sea, es una formación del análisis técnico que se llama trampa, y tomo esa excusa argumental para entrar, pero lo importante al final es el ratio que utilizo, la gestión del riesgo, la gestión de la operativa, si muevo empate, todo eso es lo que marca la diferencia realmente. Dice Edu, ¿siempre el 1% de stop loss? Sí, si se trabaja en interés compuesto, el 1%, lo máximo es el 2%, nunca superar el 2%. Se puede empezar a trabajar con 0,5, incluso menos. Fijaros que yo aquí estoy asumiendo pérdidas que no llegan a los 10 euros con 10.000, eso es 0,01%. O sea que le podría poner el doble de riesgo perfectamente, porque estoy con un volumen de 0,1 lote, que por este tipo de estrategias se podría apretar un poco más. Tema importante, Antoni, bueno, Antoni que nos comenta... mira, espérate, aquí, Rafael. Hola Dave, al operar de forma firme a tu estrategia según tu backtest, ¿esta forma de operar se podría automatizar? Totalmente. O sea, es que no hago nada que no se pueda automatizar. De tal manera que el que le interese crear una estrategia de forma artesanal, manual, para después programarla y ahí quitar toda la parte emocional, y eso es una gran ayuda. O sea, poder operar sin emociones, que lo hace un robot por ti, es crucial. Porque muy bien que tengamos un backtest de 20 años en el pasado, miles de eventos, sepamos todo lo que sucederá, pero en una mala racha, como somos nosotros que operamos, se tiene que trabajar mucho la psicología, y eso en un robot pues se simplifica. Anthony nos saluda desde Brasil. Edu dice, ¿el spread de AAA-FX es suficientemente bajo para operar en M15? Porque veo que los stops están bastante cerca. Sí, o sea, fíjate que estoy pagando muy poco. O sea, en este caso no es con spread la cuenta, es con una pequeñísima comisión. Y por lo que estoy arriesgando, mira, estamos ganando 11. Bueno, no lo veis. Ahora lo veis. Estamos ganando casi 11. Si ahora cerrara todo, pues estaríamos en positivo. Pero ya os digo, es aleatorio, ¿eh? Podríamos estar en menos 11. Perfectamente. Ha coincidido que ahora estamos a más 11. Pero en el corto plazo, y estas 4 operaciones pueden ser 4 stops, pueden ser 4 TPs, pueden acabar 2 en stop, 2 en TP, puede pasar todas las opciones posibles. Y yo no lo sé qué sucederá. Porque no es que tenga una varita mágica y sea divino. Al final, sé que operando de esta manera, en el largo plazo gano más de lo que pierdo, y eso hace que sea una estrategia rentable. Pero pierdo muchísimas operaciones, pero gano más. O sea, al final, mi balance, pues, se acaba comportando de pierdo, pero cuando gano, gano más, pierdo, gano, pierdo, gano, y a largo plazo, aunque haya fuertes retrocesos, me voy recuperando, y los momentos de subida al ir con ratios grandes, pues son grandes y me superan todo esto, pero pierdo más de lo que gano, operando como estoy haciendo ahora mismo. O sea, la probabilidad en todos estos casos es mayor a que salte el stop comparado con tener un profit. Así de simple. Marcos dice, hola Dave, ¿en qué horario es mejor para tradear? A ver, depende del país y que se adapte a ti, ¿no? Yo buscaría más lo que a ti te va bien. Pero si, por ejemplo, eres de Europa, las mañanas cuando abre Londres es fenomenal. Después cuando abre Nueva York y se junta Londres y Nueva York también. Y dependerá del mercado que utilices, ¿eh? No solo es el horario, sino también el horario va ligado a qué mercado operas. Las aperturas normalmente son muy buen momento, sobre todo para intradía. En cambio, en el swing trading es un poco indiferente, ¿no? Si estás en temporalidad alta, H4, diario, da igual. Anderson dice gracias. Marcos, hola Dave, ¿en qué horario es mejor para tradear? Ya lo contesté.
¿Qué stop loss y qué lotaje sugieres usar con una cuenta de $10.000? Bien, siendo muy conservador he puesto 0.1, que eso sería lo que haría en swing, en HU4, en diario. Aquí en intradía con estos stops tan cercanos, a tan pocos ticks, están a 10, esos son 100 ticks, que son 10 pips. No todos están a 10, pero son distancias muy pequeñas. Este otro lo tenemos a 68, que es 6,8. O sea, son stops muy cerca. Ahí se podría estar tranquilamente con un lotaje más alto. En un lote se podría estar operando. Porque al final con un lote tendríamos aquí una pérdida de 50. Que una pérdida de 50 con 10.000 es un 0,5% de la operación. Es un riesgo, una gestión del riesgo razonable. Yo tranquilamente hubiera podido meterle el doble y en lugar de estar ganando 10 estaríamos ganando 100. Cerca de 10. Si hubiera puesto el doble. Con una cuenta de 10.000 se puede. Esto sería un poco como se operaría con una cuenta de 1.000. Para estas temporalidades. ¿Tus estrategias de stop loss OTP sí o sí o cierras? No. Mis estrategias hay gestión. Por un lado, si se opera la trampa así con el stop en extremo y el TP en el otro extremo, si el precio ya hace cierto recorrido, empato, que es medio camino. Si me llega a medio camino, entre el 50% entre el TP y la entrada, ya quito el riesgo que no se pueda perder. Y dependerá si son otras operativas dentro de la trampa, que tengo varios modelos para operar, pues de otras maneras. ¿Para tradear criptos usan la misma estrategia de divisas? Sí, con alguna pequeña variación a nivel de tendencia, que ahí las tendencias macro mandan mucho en las criptos y me fijo más en lo macro. Hago un análisis más macro para cripto, aunque opere en intradía. Anthony, estrategia EAG, dice mejor, no sé a qué estrategia se refiere. Marcos, ¿sigue la estrategia para cuentas de fondeo? Dice Marcos. Bien, para el tema fondeo dependerá de qué cuenta de fondeo y dependerán muchas cosas. Lo importante será en una cuenta de fondeo que lo que tienes que hacer, lo que sería lo correcto, es testear con los parámetros que te da esa cuenta de fondeo, el drawdown máximo, el periodo para superar X eslabón, todo lo que te da testear y ajustar la estrategia. O sea, a lo mejor la estrategia con 0,1 lotes no lo superas ni de broma, un fondeo, pero haciéndole backtest con lo que te piden y el drawdown, ves que tendrías que operar 0,8 lotes. Y ahí sí, pues es estas cosas, testear. La única manera es aplicar el método científico para ello. No hay otra. Rafael, muchas gracias Dave por tu respuesta, que tengas buena tarde, me tengo que desconectar del directo, saludos, bueno, en breve nos iremos desconectando todos y ahora ya no están tirando tan fuerte las operaciones, seguimos en positivo, hay una en negativo y todas las otras en positivo y bien, estas operaciones así están. Y si queréis podemos volver al gráfico aleatorio y veréis que es que hay tan poca diferencia. O sea, vamos a hacer un análisis rápido de este gráfico aleatorio de la secuencia de altos y bajos. Aquí vendríamos así y vamos trazando el SAP. Lo que es la tendencia. El ejercicio de eurodólar de antes, ya veis qué bien funciona la tendencia en este gráfico aleatorio hasta que nos supera este punto, cambia el SAP y rebota justo al PIB y mirad qué bien funciona esta trampa. Esto es un análisis y es un ejercicio muy interesante. O sea, si os bajáis un gráfico aleatorio, bueno, no sé si tenéis la capacidad de bajarlo, pero si estáis en la academia y me pedís un gráfico aleatorio, os lo mando y veréis cómo veis todos los patrones, hombro, cabeza, hombro, cómo la media móvil encaja y va rebotando al PIB, como todo sucede, y eso te hace ver que lo otro es una ilusión, o sea, que
en un gráfico aleatorio se ve todo lo mismo, sucede todo lo mismo y por lo tanto el mercado en el corto plazo es aleatorio. Lo que pueda suceder aquí, mira, ahora estamos en empate, no sabemos, o sea, de momento le falta, puede pasar horas en definirse alguna de estas operaciones, pero de momento, ahora volvemos a estar en positivo, hemos llegado casi a 0, ahora estamos en 2, pero esto es absurdo ir mirando ahí el precio. Al final es tener una estrategia rígida, saber que no eres un adivino ni tienes un superpoder, simplemente tienes tus estadísticas, las estadísticas de tu lado. Se trata de eso. Dice Edu, o sea que la clave para tradear tranquilo con una buena gestión es el tamaño del capital. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, sí, tamaño es muy importante, porque al final, mira, lo que aquí sería un poco que estamos trabajando como si la cuenta fuera de 1000 y ganaríamos 25 en esta operación. Pues si esto hubiéramos operado el doble, 10 veces más de riesgo, porque con un 10.000 sería lo suyo, ganaríamos 250. Estaríamos con 250 y si en lugar de 10.000 es una cuenta de 100.000 serían 2.500. Claro, difícil ser profesional con una cuenta pequeña, porque con poco pues, se gana poco, con mucho se gana mucho. Sí se gana, lógicamente con mucho puedes perder mucho si la estrategia no es rentable. Si eres novato y tienes una racha de pérdida consecutiva, ¿los brokers tienden a anularte? No, los brokers generalmente tienden a jugar como tu contraparte. Y entonces, si tu racha perdedora o incluso quemas la cuenta, pues si tu cuenta era de 1000, el broker ha ganado 1000. Porque no ha metido las operaciones en el mercado. Lógicamente hay brokers mejores que son más de fiar, que no hay ese conflicto de intereses y sí que pagan. Porque claro, un broker que hace como un casino, pues puede que no te pague. ¿Qué lugar se puede trabajar para iniciar en el mundo de las inversiones cuando no se tiene experiencia en ello? Trabajar como trabajo. Hombre, si no se tiene experiencia, primero formarse, primero aprender y una vez se sepa, se aprenda y uno consiga algo, mira, estamos a punto de tener lo que es más probable, que es un stop. Es lo que estaría bien que sucediera porque... Lo que os digo, la trampa no es algo que me haga ganar el 90% de las veces, no. La mayoría de veces hay más stops que TPs, pero me da una probabilidad estadística si lo hago a favor de tendencia y opero con un ratio amplio, pues a largo plazo gano más de lo que pierdo. Eso es todo. Bueno, de momento no cierra ninguna operación, lo único que esta está muy cerca de cerrar. Edu dice, ¿tienes algún comentario de personas de Argentina que tengan el broker AAA FX para saber si es confiable en el retiro? Sí, o sea, no, todo el tema de depósitos, retiros, son rápidos, no está, es un broker regulado, por ejemplo aquí en Europa está regulado en la Unión Europea, tiene su sede en Grecia, en un país de la Unión Europea y todo en eso, ningún problema, y los que tienen cuenta en Latinoamérica muy contentos. Tampoco es un broker agresivo, no te van a estar ahí llamando y achuchando, o sea, se trabaja bien, se trabaja a gusto, te dejan hacer las cosas y no hay problemas, que al final es eso, al final el broker no tiene que tener importancia. Si el broker es bueno, paga bien y no hace ninguna cosa en tu contra, pues es como que no tienes ni que notar que está ahí, pero no te supone ningún problema. ¿No se puede trabajar en algo similar a carteras de inversión en bancos, por ejemplo? Sí, o en fondos de inversión. Lo único que ahí ya entrará el tema de tener un currículum, tener una formación, másters, etcétera, o ser un buen analista. O sea, sí que se puede. Hay muchos trabajos en el sector. El tema es, pues, que te contraten, porque claro, si lo que quieres es ser operador, ser trader, ser inversor, el que ejecuta y maneja una cuenta de un gran capital, ahí lo importante también será el track record. O sea, si lo que haces
según qué trabajos dentro de un banco o un fondo, pues no hay según qué, no necesitas un track record, simplemente un currículum formativo tradicional. Pero si lo que necesitas realmente en lugar de ello es ser un operador, lo más importante es demostrar que eres un trader rentable. Edu me dice, si deja retirar en criptos, tú sabes los problemas en el dólar por estos lados. Tendría que mirar porque cada país es diferente y no me conozco todos los países cómo va. Entonces, en el caso de Argentina, supongo que sí, pero lo tendría que investigar y ver bien. Muy bien, si queréis ver cómo terminan estas operaciones, ya sabéis que podéis abrir el MetaTrader y darle seguimiento porque yo no puedo estar aquí el tiempo que... Es que claro, para que se definan todas a lo mejor pasan horas. Entonces, si os abrís un gráfico, podréis darle seguimiento, os marcáis donde yo he entrado, donde tengo el stop, el TP, y le podéis dar seguimiento a estas operaciones que la que hace mejor pinta por ahora es dólar CAD y la que hace peor pinta pues es dólar yen. Y bueno, pero todavía no sabemos, podrían ser todo TPs, podrían ser todo stops, podría ser 1 a 3, 2 a 2, 3 a 1, o sea, todas las combinaciones son posibles, también pueden ser empates, que se me vaya cerca del TP, quite el riesgo, porque al bajar el stop al punto de entrada ya aquí elimino el riesgo de la operación, pero entonces si se va hacia la zona de entrada, pues nos saca. Muy bien, pues lo vamos a dejar en este punto. Si os ha gustado este tipo de vídeos donde explico las cosas con total claridad, sin miedo a los haters, diríamos, sin miedo a decir las cosas como son, o al menos como son para mí. Yo sé que al final nada es universal y puede haber casos que han encontrado otra manera que les va muy bien, pero al final yo todo lo que llevo en este sector y los años que he estado y todos los amigos y traders que ganan, pues utilizan este método más cuantitativo, análisis pues del pasado, optimización de estrategias. Y bien, sin más, si no habéis podido interactuar en el directo, podéis comentar en los comentarios que yo respondo a todos.